Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar el concepto de funciones homogéneas, del cual se va a desprender el concepto de ecuaciones homogéneas. Más adelante vamos a hacer la advertencia que este tipo de ecuaciones homogéneas no corresponde a lo que conocíamos como ecuaciones homogéneas de los videos de la unidad 1. Pero bueno, lo que hay que recordar es que ya en ocasiones anteriores nos hemos dado cuenta que revisando algunas propiedades de las funciones de dos variables, podemos decir algo de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, aunque en un principio pareciera que están desconectadas una de la otra. Bueno, eso aquí se vuelve a repetir. Vamos a ver cómo el estudio del concepto de una función de dos variables que sea homogénea nos va a servir para hacer una definición de qué significa una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea, y en los casos en que yo tenga una ecuación de este tipo, podré escribir una solución general implícita. Muy bien, entonces voy a iniciar recordando o presentando qué significa una función homogénea de grado alfa. Muy bien, si f es una función de dos variables, en este caso x y y, decimos que f es una función homogénea de grado alfa si cuando yo sustituyo en lugar de x, sustituyo lambda veces x, y en lugar de y yo sustituyo lambda veces y, resulta que la lambda como que se factoriza, pero con una potencia de alfa. Eso va a querer decir que la función sea una función homogénea de grado alfa. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro cuál es el significado de una función homogénea. Vamos a pensar en esta función f de xy igual a x al cubo más y al cubo. Yo lo que digo es que esta se trata de una función homogénea de grado 3. ¿Por qué? Porque si en vez de poner x y en vez de poner y, yo pongo lambda x y lambda y, lo que obtendría, siguiendo esta regla, es que tengo que poner esta entrada elevada al cubo, como está acá, y luego tengo que poner la segunda entrada, como está acá, elevada al cubo, que es lo que hago. Ahora, de las propiedades de las potencias, puedo repartir este 3 a la x y a la lambda, y entonces, después de factorizar a la lambda cubo, obtengo lambda cubo por x cubo más y cubo. Pero esta función que está acá no es otra cosa más que la función de la que partí. Entonces, el resultado es que me da lambda al cubo por la función original. Es decir, ¿qué hice? Yo sustituí en vez de x, en vez de y lambda por y lo que obtuve fue lambda algún factor, ese factor es el grado de la función homogénea. Ahora, no todas las funciones tienen un grado definido, es decir, o no todas las funciones son homogéneas de un grado definido, para ser más exactos. Por ejemplo, pensemos en esta función h de xy igual a x al cuadrado más y al cubo. Esa no tiene ningún grado definido, no es homogénea, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo en lugar de x lambda x y en lugar de y lambda y, lo que voy a obtener después de sustituir aquí lambda x y lambda y de distribuir, por así decirlo, la potencia, voy a obtener lambda cuadrado por x cuadrado más lambda cubo por y cubo. Pero vean que de acá no puedo factorizar un lambda a la algo, ajá, multiplicada por la función original h. Por lo tanto, esta función no es homogénea de ningún grado, simplemente no es homogénea. Muy bien, una vez que ya hemos definido qué significa una función homogénea, ahora vamos a definir lo que significa una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Vamos a pensar en una ecuación diferencial de primer orden, la cual está escrita de esta forma. Como ya hemos encontrado en otras ocasiones, está escrita de la forma m de x más n de y. Esta ecuación se va a llamar ecuación diferencial homogénea si m y n, que son funciones de dos variables,
son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, la ecuación diferencial, por ejemplo, y de y más x menos 2y por dx, resulta que va a ser homogénea. Para probar eso, lo que tengo que hacer primero es reconocer quién es la m, en este caso aquí está, y quién es la n, en este caso aquí está, y tendría yo que verificar que ambas funciones son homogéneas del mismo grado, como dice la definición. Entonces, me fijo en m de xy, me fijo en n de xy, resulta que m de xy es x más 2y y n de xy solamente depende de y. Eso no tiene nada de malo, ya lo habíamos encontrado en ocasiones anteriores, y ahora lo que quiero ver es que si estas dos funciones son homogéneas y del mismo grado, que es lo importante. Entonces, vamos a ver lo que tengo que hacer para ver si esta función es homogénea. Es en lugar de x, sustituir lambda x, en lugar de y, sustituir lambda y. Y lo mismo con la n y ver si puedo factorizar a ese parámetro lambda con alguna potencia. Muy bien, entonces utilizo esta regla, me queda lambda x más 2 veces lambda y en n me queda lambda veces y. Lo único que hice fue sustituir x por lambda x y por lambda y en ambas funciones. Ahora observen que de esta puedo factorizar la lambda y me queda x más 2y, que era la m original. Y del lado de la n puedo también factorizar lambda a la 1, o lambda pues, y multiplicada por la y, que era la n original. En otras palabras, m y n son funciones homogéneas, ambas del mismo grado, en este caso 1. Y por lo tanto, la ecuación diferencial que tengo acá se llama ecuación diferencial homogénea. Eh, muy bien, entonces esa es la conclusión en este caso. Es importante, como les decía, recordar que en la unidad 1 definimos una ecuación diferencial homogénea como aquella que aceptaba y igual a 0 como una solución. Desafortunadamente, en este caso, los matemáticos no fueron muy cuidadosos y a ese tipo de ecuaciones a las que aceptan a y igual a 0 como una solución, se les llama también ecuaciones diferenciales homogéneas. Así como el mismo nombre que llevan estas, nada más que un sentido completamente distinto, que es estas, ¿no? Aquellas donde m y n tienen, bueno, m y n son homogéneas del mismo grado. Por ejemplo, vean que esta ecuación es homogénea en este sentido, pero no es ecuación homogénea en el sentido de la unidad 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo y de x igual a 0, esta ecuación diferencial no se cumple. Así de sencillo. Entonces, esta ecuación diferencial no es homogénea. Muy bien, entonces este concepto de ecuación diferencial de primer orden homogénea nos va a servir porque en el siguiente video vamos a aprender a obtener soluciones más o menos generales, o bueno, soluciones generales a ese tipo de ecuaciones.